Después de haberos hablado la semana pasada de los escritores de brújula y de los escritores de mapa, hoy os quiero hablar de una herramienta que, como ya avancé también en ese episodio de los postcréditos, me está siendo súper útil. Me está siendo muy útil a la hora de adaptar el guión de una persona que escribió hace tiempo a novela, porque tengo que añadirle más información, tengo que añadirle más capas y otros elementos. Y es una herramienta que a lo mejor os puede parecer una chorrada. Yo incluso creo que ya la utilizaba antes de un modo casi intuitivo, a lo mejor no seguía los mismos pasos, pero era bastante similar y que bueno, pues a mí personalmente me funciona para ello. Me refiero al método copo de nieve, que puede servir incluso para gente que no se dedique a la escritura, pero que en un momento dado tenga que enfrentarse a algún tipo de redacción o algo así que, bueno, pues le sirva para ayudarse a estructurar esa escritura. De hecho, es tan simple este método que no es más que ir de menos a más. Y empiezo por el principio, porque esto, bueno, me ha llamado la atención, me ha parecido curioso. ¿Quién lo inventó? Lo inventó un tal Randall Ingermanson, que aquí en España creo que no es muy conocido. De hecho, bueno, me he metido, voy a ser sincero, mi búsqueda de este señor ha sido Amazon para ver cuáles eran sus libros y ver si tenía muchas compras o no, y la verdad es que aquí en España no. De hecho, ni siquiera su biografía en Amazon me salía en castellano, estaba en inglés. Bueno, pues este tipo es un novelista, ganador de varios premios, que realizó un doctorado en física teórica en la Universidad de California de Berkeley en 1986. Y sus dos primeras obras son Transgression y Oxygen. Además de haber escrito, por supuesto, artículos científicos, un poco pues al hilo de lo que ha estudiado, ¿no? De física teórica y demás. Y luego además, un poco también he visto por encima sus novelas y todo esto, está bastante interesado en el mundo de la religión. Incluso sus novelas van un poco por ahí. Creo que algunos de los premios que ha ganado tienen que ver con premios relacionados con novelas religiosas o cosas así. Pero bueno, creo que al margen de la biografía de este tipo y de lo que hace, su método ha sido bastante comparado por muchos y es conocido, y creo que que es útil. ¿Y en qué consiste? Pues es un sistema realmente que estructura de algún modo el proceso de escritura. Hay algo muy de escritor de mapa en cómo se trabaja con el método copo de nieve. Es muy escritor de mapa, pero que puede servir, yo creo, también a escritores de brújula, sobre todo cuando tengan que escribir, por ejemplo, encargos. A lo mejor tienen que escribir un encargo de una adaptación o algo que está como bastante más cerrado de lo que ellos suelen escribir, y que les puede venir bien seguir ciertas pautas en lugar de ir un poco a lo loco, porque tienen que seguir pues algunas indicaciones, y quizá en este sentido esta herramienta les puede ser útil. Y fundamentalmente el método copo de nieve consiste en ir sumando ramificaciones al trabajo de escritura. Es ir haciendo cada vez más grande, por así decirlo, el texto, e ir añadiendo contenido. Pero creo que se va a entender mejor si os explico cómo funciona. Lo primero que hay que hacer es resumir en una sola frase de lo que va tu novela. Esto también se puede aplicar al guión, de hecho, muchas de estas cosas. Y en muchos casos también, cuando escribes un guión, lo primero que tienes que hacer es resumir en una sola frase de qué va tu historia. Dedicarle el tiempo que haga falta en ver qué leches puedes contar en una frase con la historia esa que tienes en la cabeza. Porque muchas veces, si no eres capaz de resumir tu historia en una frase, es porque pues puede ser muy en una frase, o entendedme, en dos o tres, pero no
que tengas que alargarlo a 15 páginas, porque entonces tienes un problema, quizá no estás sabiendo exactamente qué vas a contar. Entonces, bueno, pues es un ejercicio interesante. Incluso es interesante, esto luego lo comentaremos más adelante, que cuando vayamos por el punto 8 y a lo mejor lleves la mitad del trabajo ya hecho, vuelvas otra vez al punto 1 e intentes contar en una frase de qué va tu novela, tu guión, porque probablemente haya cambiado. Y es interesante porque también vas viendo cómo va evolucionando la historia, vas viendo si realmente estás entendiendo lo que estás escribiendo. Y esto a mí personalmente también me está siendo útil para saber que estoy en el mismo barco que mi cliente, la persona que me ha contratado, que le escribió el guión del largo y tal. Me resulta muy útil saber cómo resume él en una sola frase su historia, para ver si yo la resumo en la misma frase también, o en una frase más o menos parecida, porque si cada uno contamos cosas distintas, ahí hay algo que no funciona. El segundo paso, cuando ya tienes esa frase inicial o ese logline, que algún día podemos hablar de las diferencias entre logline, entre tagline y todas estas cosas. Una vez tienes el logline, hay que convertirlo en un párrafo de 5 frases o una cosa así, tampoco mucho más, que describan sobre todo el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Y ahí ya depende, pues si tu novela o tu historia o tu guión van en sentidos, pues empiezas a lo mejor con a mitad del segundo acto y luego vas para atrás, bueno, pues da igual, ¿no? Pero el caso es que conozcas cómo empieza tu historia, cómo continúa y se desarrolla el conflicto y cómo termina. Si escuchasteis el programa de la semana pasada, los postcréditos, la diferencia entre escritores de brújula y escritores de mapa, ya habréis visto que esto para los escritores de brújula puede ser una tortura. Pero bueno, ya digo que puede resultar bastante útil en según qué casos. Una vez tenemos el párrafo, lo que hay que hacer es esas 5 líneas, 6 más o menos que hemos escrito, hay que convertirlas en un párrafo, es decir, cada línea, o más o menos la introducción en un párrafo, las 2 líneas más o menos que te ha ocupado lo que es el segundo acto, otros 2 párrafos, y el final, el desenlace, otro párrafo, de forma pues que te quede pues, en 4, 5 párrafos, una cosa así. De esta forma, aquí ya vas a empezar a incluir algunos otros personajes, algunos otros pequeños conflictos, vas a ver dónde está la tensión, dónde cambia o con qué cambia de un acto a otro, de un punto de giro a otro, y te vas a encontrar con que ya hay cosas ahí que empiezan a parecerse a una historia. A partir de este punto, Randall lo que hace es trabajar en los personajes. Incluso él, yo creo que también con esta mente de físico teórico, lo que hace es atomizar al máximo, nunca mejor dicho, cada paso siguiente, ¿no? Los pasos posteriores. Hasta el punto de que el siguiente paso él dice nombre completo del personaje. Yo aquí os diría, o un poco es lo que estoy haciendo yo, que aglutinéis. Y aquí el siguiente paso puede ser trabajar los personajes. Nombre completo del personaje, resumir en una frase la biografía del personaje, también incluir las motivaciones, los objetivos, el conflicto del personaje, lo que le está impidiendo lograr su objetivo, vaya. Podéis incluir también en un par de frases cuál va a ser la evolución, ese arco que va a aprender, cómo va a cambiar. Incluso Randall propone el escribir un párrafo de algunos de los sucesos que le van a ocurrir al personaje a lo largo de la historia.
Y luego él dice que le dediques un día o dos a escribir descripciones físicas y psicológicas de cada uno de tus personajes. Más o menos de una página, aproximadamente una página, a escribir retratos, descripciones físicas, psicológicas de los personajes más importantes y media página de los personajes secundarios. Todavía no hemos empezado a escribir la novela, como habréis visto, y llevamos ya unos cuantos pasos y sobre todo unos cuantos días y unas cuantas horas. Esto, por supuesto, si eres un escritor que sientes la necesidad de tener las cosas muy atadas, es súper útil. Yo quería traer sobre todo esta herramienta porque me he dado cuenta que a la hora de llevar a cabo algunos encargos de este tipo, es muy interesante que todas las partes tengan claro ese mapa. A lo mejor me podría haber lanzado a escribir a lo loco, pero si tengo que volver atrás porque no estamos de acuerdo en cómo es un personaje, o no estamos de acuerdo en qué le pasa, o no estamos de acuerdo en cómo piensa un actor secundario, pues vas a tener que hacer mucho trabajo después. Por eso era importante seguir estos pasos. A partir de aquí, cuando ya más o menos tienes unas biografías de todos los personajes, es cuando coges el resumen de tu novela de una página, eso que se hizo pues eso en el punto 3, una cosa así, y se alarga esa página, esos al final eran como 4 o 5 párrafos, hay que intentar que cada párrafo ocupe otra página más. Es decir, al final te vas pues a 4 o 5 páginas aproximadamente. Además, Randall propone que igual que escribiste unas biografías de tus personajes en aproximadamente una página, pues que esa página la conviertas en 4. Es decir, que todos tus personajes les añadas más información, hacer que crezcan más, inventarte cómo fue su vida pasada, su vida presente, su vida futura, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que ellos quieren, aunque a lo mejor no lo estén persiguiendo en la historia de una forma palpable. En ese momento que tienes todas estas páginas de trama y de personaje, él te dice, Randall te propone que lo revises todo, porque es probable que haya cosas que no funcionen. Y es más fácil revisar cosas cuando no son tantas páginas que cuando tienes una novela de 600. Entonces, en este paso te dice, para y a revisar. El siguiente es crear una lista con todas las escenas que te harán falta. Esto sería un poco como un mapa de tramas que se utilizan en las series. Un mapa de tramas con los puntos, con las secuencias más o menos que van a ocurrir, con, digamos, bloques narrativos. Se puede hacer en Excel, se puede hacer, hay herramientas, hay gente que utiliza la Trello, por ejemplo, hay quien escribe en fichas de papel de este tipo cartulina o en posits incluso, y ahí vas escribiendo los puntos más importantes de la novela, por dónde se va a pasar, y vas haciendo un mapa estructural, digamos, con por dónde van a pasar tus personajes. Y además conviene, que esto también sirve tanto para serie, como para novela, como para todo, enumerarlo, porque si lo enumeras te puede servir luego también para ver qué pasa si lo cambias de sitio, si pones una cosa delante de otra, y en el caso de que no funcione, pues puedes volver atrás, modificar y demás. Pero es importante asignarle un número, también puedes incluso asignarle un orden dentro de los capítulos.
El siguiente y último paso que propone Randall, que ya a estas alturas lo podemos llamar Randy porque hay confianza, es convertir cada escena que hemos puesto en esta lista, que nada, nos ha ocupado cada escena más o menos una frase, dos, como mucho, o a lo mejor incluso lo has podido esquematizar. Pues que eso que has escrito en cada escena lo conviertas a varios párrafos y que pues que te ocupe media página aproximadamente. Si te has dado cuenta en esos párrafos que al final de cada escena no ha habido un conflicto de ningún tipo o que lo que has contado no aporta una información trascendental, es que hay algo que no está bien. Porque si has contado que el personaje pasea por el campo y ya está, ahí no sé hasta qué punto estás contando algo. A lo mejor te toca reescribir o eliminar porque no funciona. Y aquí digo que también esto hay que cogerlo con muchas pinzas porque no tiene por qué haber conflicto en un capítulo. Pues a lo mejor estamos contando simplemente lo que pasa por su cabeza o estamos contando algo que es simplemente bonito y que funciona y que sirve como un momento de descanso. Pero tenemos que ser conscientes de que eso que hemos escrito funciona y tiene algún tipo de interés, vaya, aunque sea simplemente emocional. Y una vez has completado este paso en el que tú has cogido todos los puntos de la novela, los has medio conformado en lo que vendrían siendo capítulos y después los has desarrollado en varios párrafos, lo que tienes que hacer es coger todos esos párrafos y desarrollarlos para escribir ya tu novela. Simplemente tienes que juntar todas esas páginas que has escrito y darles forma, porque ya lo tienes todo escrito, ya sabes perfectamente cómo empieza, cómo termina, cuáles son los conflictos, cuáles son los personajes. Probablemente tengas que hacer bastante trabajo de estilo, de coger bien los tonos, trabajar bastante los ritmos, pero la estructura y el contenido ya lo tienes, con lo cual es muy interesante y sobre todo es muy interesante, como digo, de cara a trabajarlo con otra persona que te tiene que dar el ok y que te tiene que decir, mira, ya tienes todo esto, está perfecto, ponte a escribir porque te voy a decir que sí a casi todo. Pros de esto, pues ya los he comentado, ¿no? Que sirve sobre todo para organizarte, para saber muy bien por dónde vas, para no meter gambazos de incoherencias, para, yo creo, también reducir tiempos, porque esto te va a hacer saber por dónde tienes que ir en cada momento y tirar, y incluso si en algún momento tienes algún bloqueo o hay algo que no te funciona, puedes trabajar a lo mejor en algún punto anterior y ver qué es lo que está mal ahí, qué te está haciendo a lo mejor retrasarte en los puntos siguientes, con lo cual es muy interesante. Para escribir novelas por encargo, ya digo que es maravilloso. Creo que también puede serlo para desatascar escrituras, porque en un momento dado te puede servir para decir, mira, es que tengo la mitad de mi novela, pero no sé cómo va a terminar, no sé por dónde va a seguir. Pues bueno, pues voy a empezar desde el principio, voy a empezar con una primera frase, a ver si soy capaz de ver de qué va mi novela en una sola frase. Y lo siguiente que voy a hacer es un resumen de 5 páginas y poco a poco te va a ayudar a desatascarte, ¿no? Y yo, vamos, estoy completamente seguro. Incluso puede servir como herramienta de análisis. Para una novela que ya está terminada, tuya o de otra persona, pasas por estos puntos y te vas dando cuenta de realmente qué incoherencias hay, cómo está estructurada, cuál es su desarrollo y bueno, puede ser un trabajo también interesante hacerlo a la contra. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que este método es sobre todo muy restrictivo. Hacer esto tal cual lo hace Randall a mí me parece un poco de más, la verdad. Yo reconozco que no soy tan
tan obediente. Los pasos más o menos pues los hago, pero a lo mejor pues no hago dos páginas de no sé qué, pues hago lo que a mí me viene bien. Y creo que es una de las claves, que esto se utilice de una forma útil. Tampoco hay que seguirlo todo al pie de la letra, porque a lo mejor pues el que sea tan restrictivo y que tengas que cumplir tan a rajatabla los pasos, pues te puede aburrir. Vaya, no lo vamos a negar. Y si has llegado hasta aquí después de estos 20 minutos de absoluta tortura, imagino que será porque te habrá interesado medianamente, así que primero te lo agradezco mucho y segundo te animo a que escuches el programa anterior o los postcréditos anteriores. Bueno, también puedes escuchar el programa de La Última Desiderata, las entrevistas y demás, pero sobre todo en los postcréditos anteriores hablamos también de procesos de escritura y imagino que pueden serte interesantes si no lo has hecho ya. Y si lo has escuchado, pues nada, te doy las gracias de nuevo. Y además te invito a que nos sigas en YouTube, que nos sigas en iVoox, en Spotify, que te suscribas a nuestros canales, que nos sigas en redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia de algún tema que puedo tratar, alguna cuestión que podemos traer aquí a los postcréditos para analizar, pues bienvenidas sean todas las ideas. Y esta semana va a haber ración doble de postcréditos, no hemos podido grabar entrevista, así que aprovechamos y vamos a sacar este miércoles un análisis de por qué, por culpa de Doraemon, los millennials somos peores personas. Voy a intentar convenceros de que todo es culpa de Doraemon. Así que nada, hasta dentro de unos días. Chao.